Antonio, muchas gracias por aceptar venir a Contrapunto. Acabas de publicar El monstruo español, una biografía de Francisco Macías y el fin de la época colonial de Guinea, de la época colonial española en Guinea, ¿no? La primera pregunta obligada es, ¿por qué tu interés en Guinea Ecuatorial? Sé que fuiste corresponsal, ¿en qué Claro. años fuiste? ¿Cómo es esa historia? Bueno, mi interés es... yo siempre me he dedicado a contar o a analizar la actualidad, pero sí sé por experiencia que muchas veces las mejores historias no son donde todo el mundo está mirando, sino donde nadie mira. Y a mí se me ha ocurrido repasar un poco algunas cosas y lugares donde yo he estado y acontecimientos que he cubierto y que han quedado en el olvido. Y me di cuenta de que Guinea Ecuatorial, que es donde empecé mi carrera, es un asunto que estaba completamente fuera de la memoria, del conocimiento de los españoles. Y decidí revisitarlo, revisitar la época, revisitar ese tiempo y tratar de, a través de mis recuerdos y de investigación y entrevistas, recomponer esa historia. Yo fui a Guinea en el año 79 para cubrir entonces con la agencia EFE el golpe de Estado que derrocó a Macías y por el que llegó al poder el actual Teodoro Obiang, que sigue de exactamente, ¿no? que sigue siendo presidente, que era sobrino de Macías y en ese momento una figura relevante del régimen de Macías. Cuando se supo, se conoció el golpe, inmediatamente la agencia envió a un periodista mucho más veterano que yo, pero aquel periodista, la verdad es que las condiciones de vida en Guinea eran terroríficas, ¿no? Claro. Y aquel periodista enseguida se cansó, estaba muy fatigado, y entonces la agencia decidió sustituirlo por otro más joven. Más joven, tan joven como yo, que yo tenía 22 años. Claro, ¿cuánto tiempo estuviste en Guinea? Pues varios meses. Todo el proceso de cuando yo viajé a Guinea, Macías aún estaba escapado, ni siquiera lo habían aún detenido. Se fugó por la selva, ¿no? Se fugó por la selva, sí. Y entonces pues yo quedé todo el tiempo de su captura, la organización del juicio, el juicio y su ejecución y las primeras semanas, digamos, de estabilidad del nuevo régimen. ¿Cómo era la vida tuya doméstica en Guinea? Porque España no tenía relaciones, ¿las había roto Macías o ya se habían recuperado? No, todavía no. Todavía no. El nuevo gobierno las recompondría, las restauraría pronto, pero en ese momento todavía no. Pero la vida era, te digo, era durísima. Yo recuerdo que me alojaba en el único hotel que había, que era el Hotel Bahía. En fin, que era siendo el único hotel, las condiciones, incluso en el hotel, eran pésimas, la comida escasa, frecuentemente estábamos sin luz, sin agua, y en fin, unas condiciones, la verdad, bastante. Esto en tierra firme, no en la isla Pos, sino en Río Muni. Esto en Malabo. Malabo. Yo llegué a Malabo porque el aeropuerto está en Malabo, que es donde está la isla de Bioko, que es la capital. Al poco tiempo de llegar, me fui al continente, a Bata, que es donde estaba, que es donde fue capturado Macías. ¿Y el juicio fue en el continente? El juicio fue en la capital, fue en Malabo. De acuerdo. Él lo detuvieron en el continente, estuvo durante algunos días o semanas, no recuerdo exactamente, en la cárcel de Bata y posteriormente lo trasladaron en un avión español. Lo trasladaron de Bata a Malabo para juzgarlo en la capital, que es en la isla, que es la principal ciudad del claro, país. La antigua isla Isabel, ¿no? La antigua isla de Santa Isabel. De Santa Isabel. La pregunta que se haría a un español, ¿por qué le tiene que interesar Guinea Ecuatorial a un español? Es parte de nuestra historia. Guinea Ecuatorial fue territorio español, no colonia española, sino provincias españolas. Eran dos provincias como Badajoz y Soria, Fernando Poo y Río Muni. Eran dos provincias españolas que tenían procuradores en cortes que enviaban sus representantes a las cortes de Franco de
de la época. Los guineanos eran nuestros compatriotas. De hecho, Francisco Macías nació con la nacionalidad española, igual que Teodoro Obiang, Igual ¿no? que Teodoro Obiang, igual que todos los guineanos que eran compatriotas nuestros. Claro. Yo creo que como mínimo algo de interés en qué pasó con esa parte de España y cómo fue nuestra relación. Y yo creo que hay que ir más lejos, que es ¿y cuál fue nuestra responsabilidad en que su destino fuera tan miserable? Porque yo creo que la madre tiene alguna responsabilidad en el destino de sus hijos, por decirlo de una forma un poco elemental, ¿no? Pero no puede ser que nosotros nos desocupemos por completo de cuál es la responsabilidad de haber heredado, de haber dejado en herencia a una parte del territorio español un monstruo de esta magnitud que mataría, pues nunca se ha contado, pero 40, 50.000 personas, que mandaría al exilio a más de 100.000, y fue un monstruo amamantado en la teta española por completo. Bueno, educado por escolapios españoles, funcionario de la público de la administración durante colonial muchos años, española, gran admirador de Francisco Franco. Al que visitó en el Pardo. Etcétera, ¿no? Pero etcétera. antes de ir a eso, quizá podríamos profundizar un poco más, porque yo tengo la hipótesis, junto con algunos historiadores, que España en América solo tuvo de colonia a Cuba, tardía, porque los virreinatos, la relación era distinta, sí. Y Filipinas, ¿no? Sí. En el siglo XIX, donde además se mantiene el esclavismo, la explotación bastante en un alto nivel, ¿no? Y Guinea un poco entra en esa escala, ¿no? Porque es una colonia tardía, sí. por una carambola diplomática con Portugal, ¿no? Y realmente es una colonia esclavista, ¿no? ¿O cuál es un poco la historia previa a la independencia? Tú la has narrado muy bien. Un intercambio de territorio con Portugal, en el que España se queda con ese territorio del que se desentiende por completo. España nunca le prestó atención hasta muy recientemente. Los primeros españoles que llegan a Guinea Ecuatorial es ya en el siglo XX. Claro. Los primeros blancos que vieron en Guinea Ecuatorial no eran españoles, eran misioneros americanos de las iglesias protestantes. Claro. El Instituto Lingüístico de Verano y todo exactamente, eso, ¿no? No eran españoles. Los españoles empezaron a ver ya en el siglo XX. Y en el interior del continente ya ha avanzado el siglo XX. Pero es interesante, porque varias gente me ha preguntado, ¿cómo encaja esto en toda la empresa imperial española, en todo el imperio español? Tiene algunas diferencias, o notables diferencias, pero tiene algunas similitudes. En el caso de este libro, que no deja de ser una biografía de un personaje, es de un tirano. Y sí creo yo que encaja en una tradición de hombres fuertes que España dejó en América Latina. O sea, en la historia del caudillaje. La idea del hombre fuerte. Claro. Es muy española, es muy herencia española. Incluida la palabra caudillo, ¿no? Incluida la palabra, exactamente. Claro. El tema quizá es que España hizo muy poco caso a su colonia. En el siglo XX acelera ese interés o despierta ese interés. En realidad en el libro cuentas que incluso los niveles de vida en Guinea a lo largo del siglo XX mejoraron mucho y comparativamente con su entorno estaban mejor. Es cierto. Y sin embargo hay un punto en mitad del tardofranquismo en que se decide que Guinea debe independizarse sin haber una demanda fuerte interna, ¿no? No lo había. ¿Cuál es esta historia? ¿Por qué sucede así? La prueba de que no había una demanda fuerte interna es que no hay una represión fuerte de movimiento independentista. Claro, a diferencia de Kenia, por ejemplo, Tanzania, ¿no? Claro. Prácticamente de todos los grandes países del continente donde hubo unas guerras de liberación. Argelia brutal, por ejemplo. Argelia, Kenia, en el Congo, en Angola. Sin duda, claro. No había ese movimiento independentista en Guinea. De hecho, hay reconocidos 2 víctimas de la independencia de Guinea, no más. Pero es verdad que el mundo estaba en la corriente descolonizadora. Y creo que
y el régimen de Franco estaba en un momento de gran debilidad. Ya no era un régimen con vocación imperial. Fuera de la retórica del régimen, esa retórica, el régimen ya no estaba en condiciones de sustentarla con acciones de fuerza y con inversiones o con medidas represivas siquiera. Hasta para reprimir hay que tener una convicción. Claro. Esa lo reservaba a los españoles peninsulares, ¿no? Claro, exacto. Y el régimen carecía de esa convicción como para reprimir a 5.000 kilómetros de distancia y correr el riesgo de molestar a la opinión internacional, que entonces al régimen le importaba mucho. Es que yo creo que también tenía que ver por ahí, y lo dices en el libro, la idea de congraciarse a través de la ONU con una independencia blanca de Guinea y buscar a través de eso una especie de legitimización tardía del régimen, ¿no? Sin duda lo intentó. En contra de lo que se pueda pensar, viéndolo en perspectiva, Franco era una persona pragmática y él entendía que necesitaba legitimidad internacional, que necesitaba algún tipo de reconocimiento internacional. Y él pensó que haciendo un proceso de independencia que tuviera el sello y el reconocimiento, sobre todo de Naciones Unidas. También la OUA era entonces muy importante, la Organización para la Unidad Africana, pero a Franco le importaban sobre todo las Naciones Unidas. A Franco le molestaban mucho las críticas de Naciones Unidas. Franco organizó 2 o 3 manifestaciones en la Plaza Oriente de desagravio cuando lo criticaban las Naciones Unidas, le importaba mucho. Y él pensó, y la parte más liberal del régimen le convenció, de que esta era una excelente oportunidad de conseguir esa legitimidad, ese reconocimiento. También cuentas que le filtraron maliciosamente parte de su equipo el señuelo de Gibraltar, como si pudiera haber una moneda de cambio, claro, ¿no? ¿O no? Y viéndolo hoy parece ridículo, pero si te trasladas a la época no tanto, era una época de descolonización. Probablemente Franco vio que ¿por qué no? Si estamos descolonizando todo, quizá nos toca, y si nosotros nos llevamos bien con la ONU, y España tenía un embajador en la ONU de una gran influencia y de un gran reconocimiento por parte de los funcionarios de la ONU, que era Jaime de Piniés, uno de los grandes diplomáticos de la era de Franco, pues a lo mejor podía ser, a lo mejor estamos en mejor posición. Y otra paradoja es que más allá de digamos, las atrocidades del régimen de Franco innegables, el proceso de descolonización de Guinea fue bastante ordenado. Se organizó una constituyente que creó un muy buen texto constitucional. Absolutamente. Y hubo unas elecciones limpias, ¿no? Que no podían permitirse los españoles dentro, ¿no? Unas elecciones democráticas. No es que no se podían permitir, sino que ni siquiera podían acceder a la información de que se estaban celebrando unas elecciones democráticas en una parte del territorio español, porque lógicamente eso mismo, el hecho de que hubiera elecciones democráticas organizadas por España, era contradictorio con el régimen. Con el régimen. Pero no solamente, esa constituyente, cuento en el libro que cuando, en fin, algún ministro, no voy a contar todos los detalles del libro, por supuesto. Cuando algún ministro vio el texto constitucional que se había aprobado, que incluye el reconocimiento sin exclusión de todos los partidos políticos, alguien fue con eso a Franco, le dijo... ¿Qué es esto? ¿No? El reconocimiento de los partidos políticos. Toda la propaganda del régimen estaba sostenida y toda la existencia de la dictadura de Franco sostenida con que los partidos políticos eran un foco de corrupción, de división y de inestabilidad, y que por eso no podía haber partidos políticos. Entonces, y luego se hicieron unas elecciones con observadores internacionales, observadores africanos. A 2 rondas, con debates televisivos, etcétera, televisivos, ¿no? Con propaganda, con todo. Una pregunta poco extraña, pero el redactor de la Constitución de Guinea fue Miguel Herrero de Muñón, y después fue uno de los 7 ponentes del texto constitucional español. ¿Sabes si alguien ha hecho un estudio de las similitudes entre las 2 constituciones? Es curioso. ¿Existen? ¿No sabes? No, la verdad es que no, Y además hacen muy bien en reparar eso, porque yo no me lo había preguntado, y habría que preguntárselo a Herrero. Porque es verdad, es verdad que era
era uno de los grandes, digamos, juristas españoles y lo era ya desde hacía tiempo, ¿no? Y no es raro que acudieran a él para hacer ninguno de los dos textos constitucionales, ¿no? Pero ciertamente no sé si hay Es interesante. Es interesante. El caso del triunfo de Francisco Macías, que fue legal, en segunda vuelta, tiene también que ver con que los dos candidatos más fuertes representaban dos facciones al interior del franquismo, claro, y se repartieron los votos. Se anularon entre ellos, entre sí. ¿Cómo fue esas tensiones al interior del franquismo? ¿Qué representaba el candidato de Carrero Blanco y qué representaba el candidato del ministro de Exteriores, ¿no? Sí. Que eran las dos fuerzas en pugna, si no me equivoco? Sí. Bueno, Carrero y Castilla, Carrero era entonces vicepresidente del gobierno. Después, poco después sería nombrado presidente del gobierno, pero en ese momento era vicepresidente porque Franco juntaba todos los títulos, incluido el de presidente del gobierno, pero en realidad actuaba como presidente del gobierno en el sentido como jefe del gabinete. Y Castilla era ministro de Asuntos Exteriores, representaban, por decirlo de forma muy esquemática, las dos facciones del régimen, los más conservadores y los más reformistas. Claro. ¿No? Los más conservadores pues no querían renunciar a lo poco que quedaba del Imperio Español, los reformistas querían, como decíamos antes, que esto era un problema y que además era una oportunidad de congraciarse con la comunidad internacional. Cuando llegaron las elecciones, uno puso como candidato, digamos, a quien creía que de forma más obediente accedería a defender los intereses españoles, que era Ondó, y Castilla puso como candidato a Atanasio Ndongo, que era el más liberal y que era el que iba a ser mejor visto por la comunidad internacional. Un exiliado con don de lenguas, que sabía inglés, francés. Que ya había estado en Nueva York varias veces, tenía buena relación con Naciones Unidas y creía que era un hombre. Y al separarse la votación, Macías logró ser el segundo, claro, y después ser el primero. En la primera ser el primero. Pero lo curioso es que, ¿y por qué España respetó el resultado? Claro, si no le convenía, claramente. Si no le convenía. Que se pudiera haber puesto de acuerdo el gobierno y decir, bueno, pues no, a este no le vamos a reconocer este resultado, este no nos gusta, no lo controla ninguno, así que tenemos que elegir. Pero también entre porque Macías jugó de amagado un poco. Bueno, un poco, sí. La verdad es que a esa altura, aunque ya empezaron a surgir las primeras dudas sobre Macías, pero tampoco había dado muestras de una hostilidad del grado de que la que después conoceríamos, ¿no? Claro. Todavía no deja de ser una figura que en sus declaraciones públicas elogiaba a España y sobre todo elogiaba a Franco sin ningún hasta el final de sus días pensaba que Franco era leal y que lo que le estaba pasando no tenía que ver. Él siempre pensó, incluso cuando le mandó una carta a Franco en medio en la etapa en la que él expulsó a los españoles, en la que él creía que España le estaba dando un golpe de Estado. Así es. Cuando él creía que España estaba dando un golpe de Estado, él le escribió una carta a Franco diciéndole, Excelencia, me están dando un golpe de Estado. Claro. Y estoy seguro de que usted esto no lo sabe. Claro. Estoy seguro que usted esto no lo respalda. Pero por favor, intervenga porque su cónsul aquí y su embajador me están dando un golpe de Estado. Y él se comunica con Franco para que le ayude a parar el golpe de Estado, que en realidad era de España. Claro. Ahora, lo que sí tenía Francisco Macías era un gran defensor en España, un abogado, empresario, sí, del que hablas mucho en el libro, y que en cierto sentido lo teledirigió, sí, y planeó su ascenso al poder. Probablemente se enriqueció muchísimo con Guinea. Probablemente. En fin, ¿cuál es la historia de este personaje? Esa es una historia, te refieres a Antonio García Trevijano, Así es, que era un granadino muy gracioso, muy inteligente, muy listo, con muy buenos contactos. Importante en la transición española. Una figura muy importante en la transición. Fue no sé si decir el fundador, el creador, quizás es mucho, pero desde luego sin duda uno de los creadores del órgano que finalmente llevó y permitió
a conducir la transición, que fue la Junta Democrática, que era el primer órgano en el que se juntaban todos los partidos de oposición, de izquierda y liberales. Por tanto, una figura importantísima. Y es el que hace la conexión entre Macías entre Guinea y la transición española. Y por tanto, muy importante. Pero a la vez que fue importante, él es fundamental en la distorsión que se genera sobre Guinea, porque él vio en Macías acudió en su ayuda, otros guineanos acudieron en su ayuda, pero Macías acudió en su ayuda, él tenía mucho contacto con guineanos, y él vio en Macías un potencial de ser un hombre que podría tener algo que ver en el futuro de Guinea. Probablemente vio que los demás candidatos estaban ya bajo la sombra del gobierno. Claro, y García Trevijano era antifranquista, aunque vivía en España, ¿no? Era antifranquista, y él probablemente vio una oportunidad de hacerle daño a Franco, que yo creo que sí que era un móvil que a él le atraía. Y al mismo tiempo hacerle daño a Franco y al mismo tiempo cobrar un peso en la construcción de un país. Por eso yo no quiero ver únicamente móviles perversos en la actuación de García Trevijano. No, lo dejas claro en el libro, que él podía haber tenido al principio algún móvil noble. La crítica real es la ceguera voluntaria. Exacto. Una vez que empiezan los crímenes. Exacto, ¿no? Una vez que los crímenes ya son casi de dominio público. Claro. No es que los dijera la prensa española no decía más que lo que se permitía decir. Pero es imposible que García Trevijano no los conociera, porque en Guinea ya había un régimen de terror en las calles. Vamos a hablar un poco de ese gobierno, pero una última pregunta sobre el franquismo y la llegada al poder de Macías. ¿En algún momento el régimen franquista se da cuenta de lo que está pasando en Guinea y la solución es como esconder la mugre debajo de la alfombra, ¿no? Y simplemente declara todo noticia referente a Guinea como materia reservada? ¿Es así o cuál sería tu...? Sí, es así. Mira, hablamos... Pero se borró la palabra, o sea, dejó de haber noticias, ¿no? Por completo. Hablamos antes de que una de las razones para escribir este libro es el desconocimiento que hay en la sociedad española sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? Y ese desconocimiento empieza con la declaración de materia reservada. La declaración de materia reservada la levantó Adolfo Suárez en el año 77. Pero es como si no lo hubiera levantado. Y es del 72, o sea, durante un lustro no hubo noticias en España de lo que estaba haciendo Macías. Absolutamente. ¿No? Pero es que después, cuando cayó Macías, hubo 2-3 años de comunicación, 2-3 años, quizá 2 más que 3, de intento de reconducir una relación. Ese intento fracasó por distintas razones que no vienen a caso ahora. Y cuando España llegó a la conclusión de que no había nada que hacer en Guinea Ecuatorial, es como si se hubiera vuelto a declarar materia reservada. Claro. España volvió a abandonar Guinea Ecuatorial por completo. Ya de manera no abierta, pero sí implícita. Pero sí de facto. Exacto. Con lo cual llevamos de facto 50 años sin noticias de Guinea Ecuatorial. Claro. ¿Cómo explicarle a un español la naturaleza del poder de Francisco Macías, para también invitarlo a que lea el libro, porque es estremecedor? Y fue muy rápido, no fue paulatino. Se mezcla una lucha de etnias, se mezcla probablemente una distorsión de la personalidad, se mezcla una sociedad muy poco participativa, evidentemente, muy frágil, con muy poca población al mismo tiempo. ¿Cómo explicar un fenómeno de esta naturaleza tan terrorífico? Bueno, una de las explicaciones no tiene que ver ni con Guinea, ni con Macías, ni con esa determinada época histórica. Es la relación que hay entre política y poder. La ambición de poder, la ambición del poder que se obtiene a través de la política, ciega a las personas y hace cometer verdaderas barbaridades. Lo vemos todos los días hoy. Ocurre hoy en cualquier parte del mundo. La ambición de poder es
insisto, no del poder que se obtiene mediante el éxito económico o el éxito literario, que es otra forma de poder. El poder político confiere un tipo de poder que produce aberraciones. O sea, hay una parte de la naturaleza del poder en sí mismo, digamos. Exacto. Hay una parte que tiene que ver con que él era un hombre que había visto el poder, que había sufrido el ejercicio del poder, que lo había sufrido, que sabía lo importante que era tener poder. Los blancos habían abusado de él porque tenían poder. El joven que se acostó con su mujer lo hizo porque tenía el poder de hacerlo. Porque era blanco y era una mujer negra y podía hacerlo, ¿no? Claro. Franco hacía lo que quería porque tenía poder. O sea, él tiene una idealización, un encantamiento del poder, sin duda. Luego hay una formación étnica, ¿no? Luego hay una formación tribal que tiene que ver. O sea, él era el hijo de una persona de poder. Claro. De un brujo, ¿no? De un brujo, de un hechicero y, por tanto, de una figura de poder tribal no menor, considerable, importante. Y vivió y conoció de niño el respeto que genera el poder y la obediencia y los abusos probablemente que genera el poder. Al mismo tiempo un poder que a su padre le costó un exilio primero, o sea, que vio cómo se construía también. Exacto, ¿no? Que vio cómo se construía. Entonces hay, como tú decías, diferentes ingredientes en el que la riqueza no creo que sea el más importante. Claro. Él, por supuesto, amasó una gran Bueno, lo riqueza. que cuentas es que incluso el Palacio Presidencial era el Banco Central porque se llevaba el dinero directamente a su casa. Él administraba el dinero del país, no con institución ni Banco Central, él administraba físicamente y pagaba a la gente con su mano, ¿no? Pero era una época en la que tampoco había tantas cosas que hacer con dinero. Claro, si el motor no era el dinero, sino el mando, digamos. El motor era claramente el mando, el hecho de ser una persona respetada, pero para ser respetada él tenía que ser temido, porque esa es la concepción del poder que él tuvo, tenía que ser temido. ¿Y cuándo piensas que cruza la frontera de ser un hombre fuerte a un sanguinario? Porque es claro que se vuelve. Yo creo que ahí, en esa evolución, puede que tenga que ver algo también, alguna psicopatología. Porque la psicopatología está presente en toda su vida. Y yo no sé si Macías estaba loco, pero él sí creía que estaba loco. Claro. Él creía que tenía una patología y visitó a psiquiatras. Él estuvo durante años. Se daba miedo a sí mismo. Vivió durante años la ansiedad de que me digan qué me pasa a mí, qué tengo en la cabeza. Él sintió esa ansiedad. Y una pregunta que siempre me sorprende de los poderosos a ese extremo, porque la gente que está a su alrededor, como pasaba con Stalin, también estaba en peligro. Claro. ¿Por qué le siguen siendo leales? Por miedo. Por puro miedo. La lógica del miedo, digamos. Es por miedo. Puede que hay también ahí porque se despachó a 9 de 20 ministros, etcétera, 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 ¿no? A sus dos rivales electorales. Así es. A su vicepresidente. A su vicepresidente. Bueno, prácticamente a todo el que tuvo cerca. Curiosamente no a su familia. Claro. Que eso me o sea, su última reserva moral eran los hijos. Era la familia, porque con los hijos siempre mantuvo buenas relaciones, eso es curioso. Y todavía los hijos, durante años después de que muriera, no les dolía, no consentían que se hablara mal de su padre. Eso es curioso, porque este tipo de personaje, y no sé eso con qué tiene que ver, pero este tipo de personaje suele también romper la familia, ¿no? Claro. Pero no lo hizo. ¿Y él era de lengua materna Fang? Fang, sí. ¿Pero su día a día era en español o era en el gobierno? ¿Cómo funcionaba? No, él funcionaba como lengua principal el Fang, pero claro, las comunicaciones oficiales y el español era el idioma oficial del país. Claro, ¿no? Porque Fang, aunque era mayoritario, era solo de una parte de la población, ¿no? Es solo de una parte de la población, pero eso no es la razón por la que él dejara de utilizarlo. El desprecio de los Fang a los Bubis
es solemne, ¿no? Claro. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Él hablaba en fang porque, pese a haber sido educado en español, su español era bastante primitivo. Claro. Era muy rudimentario desde el punto de vista gramatical y de vocabulario, ¿no? Por eso a veces cuando se traducen sus textos, él queda aún más primitivo de lo que realmente era, porque su español no era bueno. Entonces su expresión... Y luego, en fang, eso me ha explicado alguna gente, si tú quieres asustar realmente a un fang, tienes que hablarle en fang. Claro. Porque es muy difícil asustarle en español, porque el español suena, no sé, como un idioma, bueno, se dice, pero no es realmente una amenaza, ¿no? Entonces sí, el idioma en el que él se manifestaba más comúnmente era en fang. El tema del ejercicio cotidiano del poder, pero también cuentas la destrucción de la riqueza de Guinea, que aunque viniera de ser una provincia pobre de España, no deja de ser una provincia de un país europeo, y en 10 años el país quedó devastado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de devastación? Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Piensa que Macías llegó al poder en el 68, en el 69 los colonos españoles ya habían sacado todo el dinero, los propietarios, ya no los colonos, los propietarios españoles que se quedaron al principio habían sacado todo el dinero del país. Porque no veían garantías. Todo, quiero decir, todo. Claro. Porque no creían, Claro. nunca creyeron. Claro. Los hacendados, por decirlo de alguna forma. Exacto, ¿no? todos los hacendados, todos los productores de café, de cacao. de madera, eran los tres productos principales. Habían sacado todo el dinero del país. En las cuentas del Banco Exterior de España, que era lo que operaba allí, no había nada. Claro. Entonces, a eso se sucedió las primeras intervenciones del nuevo gobierno, y paulatinamente los españoles empezaron a irse y después fueron todos en bloque en la crisis que se llama crisis de las banderas, que es cuando Macías considera que esto ha llegado demasiado lejos y decide... Bueno, acaba rompiendo relaciones. Y expulsando a todos, y probablemente matando a varios. Claro. Hay en el tema de la supervivencia del régimen, tiene que ver también con la geopolítica, y eso es interesante. Es decir, él se da cuenta que no puede ya vivir de la vieja colonia y cambia rápidamente, pese a ser un fascista de corazón, se convierte en un maoísta de primera hora y luego en un guerrero de la Guerra Fría. ¿Cómo es este proceso? Por supervivencia, como tú has dicho. Siempre hay algo de admiración a otros hombres fuertes, ¿no? Piensa que él llega al poder en el año 68, es el año de la Revolución Cultural China. Que imita de inmediato. Que imitó de inmediato. China lo reconoció de inmediato. China estaba ya en un momento en el que cualquier oportunidad de conseguir reconocimiento de la República Popular frente a Taiwán era aprovechado. No había entrado a la ONU, por ejemplo. Exacto, no estaba. Entonces necesitaba votos. Claro. Entonces un nuevo país que nacía, un nuevo país al que China reconocía automáticamente. ¿Cómo se llamaban estos estudiantes fanáticos que él crió para hacer su... Las Juventudes en Marcha. Eso Juventudes en Marcha. Eso es una copia de Mao, ¿no? De Mao y de los jóvenes de la Revolución Cultural, ¿no? Claro. Porque China, te digo, es el primer país que estuvo allí. Y el primero que le dijo, si necesita dinero, no lo pide. Y luego la Unión Soviética. Y luego la Unión Soviética. Y luego Cuba, de la mano. Con la Unión Soviética llegó Cuba. Que fue además muy oportuno, porque para entonces ya había echado a prácticamente todos los españoles que quedaban. Que eran los profesionistas, ¿no? Todos los profesionales que había, incluidos los maestros. Claro. Entonces los maestros cubanos los famosos maestros cubanos hicieron una gran... llegaron de momento muy oportuno para y manejaban la lengua oficial, evidentemente, y era un recambio natural. Un recambio natural y fácil. Claro. Entonces unos llegaron como maestros, otros como sanitarios ¿Cómo fue tu...? Y la Unión Soviética se dedicó exclusivamente a la parte militar. Claro. Sí, dijo que iba a construir un puerto pesquero. Y era una base militar disfrazada, militar, claro. ¿no? Por supuesto. El tema de cómo fue tu proceso de investigación, porque tienes una fuente que atraviesa todo el libro,
que acaba siendo el que le cuente la historia al lector español, ¿no? Sí. Y me parece un recurso literario muy interesante porque te permite una subjetividad en la mirada que probablemente en una investigación periodística es más difícil. Claro. ¿Cómo fue tu proceso? Mira, al fin y al cabo, yo toda mi vida he sido periodista y reportero, con lo cual nunca he escrito en primera persona. Cuando pasé de ser reportero a ser articulista me costó mucho. Es un salto que yo he dado, Ricardo, hace poco tiempo. Hay mucha gente que ahora me conoce como articulista, pero yo soy articulista muy poquito tiempo porque me daba mucha vergüenza escribir en primera persona. Y cuando empecé mis primeros artículos nunca decía yo creo que, no, porque había estado más de 40 años sin decir yo creo que. Entonces, escribir un libro me da todavía más vergüenza, ¿no? Entonces, si yo puedo encontrar un personaje en el que protegerme, lo hago. Y si además encuentro un personaje, él mismo tan brillante, ¿no?, como Ramón García Domínguez, que estuvo allí como profesor de un hijo de Macías durante 2 años. Incluso después de la expulsión de los españoles, él seguía allí. Él seguía allí, efectivamente. Porque te digo, hubo algunos españoles que eran imprescindibles, los que manejaban la televisión, había algunos que no fue fácil sustituir, ¿no? Y bueno, y al final pues he recurrido, lo he convertido en un personaje del libro que me sirve para hacer la narración. Pero efectivamente la investigación es mía. Es de mía y algunos colaboradores. Yo no he podido hacer esto solo porque esto exige, como te digo, es un tema completamente desconocido. Ha habido que bucear en los archivos nacionales en papeles que no ha visto nadie desde hace muchísimos años. O en cosas clasificadas. Y luego en libros que que no están publicados desde hace 30 años. Y Guinea sigue siendo una dictadura nueva, con lo cual donde no se puede acceder fácil. No he podido ir a Guinea, no me han dejado ir a Guinea. Muchos de los informes sobre derechos humanos en Guinea de organizaciones internacionales están desclasificados desde hace muchos años. Ha sido muy difícil encontrarlos, ¿no? Porque además, y te digo, porque el gobierno español tampoco se ha molestado nunca en realmente construir una historia de Guinea. Y hay una sensación también de orfandad de la comunidad guineana ecuatoriana en España. Absolutamente. ¿No? Porque están como desprotegidos. Absolutamente. Más que desprotegidos, están marginados. Eso, y no tienen un espacio comunitario propio. Exacto, es que ni han conseguido el menor reconocimiento de esta sociedad. No hay un solo ecuatoguineano en una posición relevante. Hubo un futbolista, y algún futbolista. ¿Qué población se calcula que hay de...? No son muchos, pero en España actualmente habrá 5 o 6 mil ecuatoguineanos. Bueno, no son pocos. Que tampoco son pocos, pero sobre todo es que la relación era muy estrecha. Y en un país cerrado como era España en esa época, los guineanos fueron los primeros negros que conocieron los españoles. Eso es curioso, pero es cierto. Igual que los blancos españoles fueron los primeros que conocieron. Pero los primeros negros que conocieron España no había visto nunca un negro. Después llegaron algunos a las bases militares americanas. Pero durante unos años apenas salían sus bases. Solo los guineanos. Y solamente los guineanos. Y siempre se trató de una forma muy racista. Cuando vinieron a estudiar a la universidad, Franco les construyó su propio colegio mayor para que ellos estuvieran en un colegio mayor no mezclados, ¿no? Que es el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, que era para los guineanos. Y cuando Macías en un momento determinado los obligó a volver a todos, la mayor parte no volvieron, porque tenían miedo de que los iba a matar. Cosa que sucedió con los que volvieron. Efectivamente sucedió con los que volvieron. Entonces se quedaron muchos aquí y les retiró la nacionalidad. Y se volvieron marginales, por lo tanto. Absolutamente marginales y en condiciones realmente penosas. Y este es otro asunto sobre el que también está debajo de la alfombra. La riqueza de Guinea es postcolonial por el petróleo y el gas, aunque me decías que se descubrió... La existencia de gas la descubrió España, la empresa nacional de petróleo entonces, que era petróleo. Pero, bueno, el balance que se hizo es que no valía la pena, que era muy costoso y que las bolsas eran de baja calidad. Y, bueno,
un acto más del descuido, de la apatía, del desinterés con el que se manejó la colonia. Y luego los americanos han sacado unas grandes cantidades de gas y de petróleo de Guinea Ecuatorial, con el que han permitido levantar algo el país en general, pero sobre todo que ha enriquecido los bolsillos de la familia Obiang, sobre todo. Claro. Que ellos cambian de alianza después de la Guerra Fría y se ponen con Estados Unidos, sobre todo por el petróleo. Claro. Hay otro tema que es triste para un lector español del libro, pero interesantísimo, y es la persecución a la religión católica, la expulsión de los misioneros que hacían una labor social pero educativa a selva adentro muy profunda, y también de la destrucción de templos, iglesias de todo tipo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso también? ¿Y cuál es la situación hoy, si la sabes? Sí. Bueno, hoy hay una iglesia católica en Guinea igual en condiciones de gran dificultad y con la hostilidad permanente del régimen, y hoy la Iglesia Católica en Guinea sigue siendo uno de los pocos focos de resistencia y uno de los pocos focos de civilización. Y en su día también lo fue. Y de nuevo es una paradoja la vida de Macías, que fue educado por religiosos españoles, que él confesó que creía en Dios y que él era un católico, pero que después, cuando empezó a sospechar de todos, pues sospechó de la Iglesia Católica también. No tanto de la Iglesia Católica, pero sí de la actividad de los curas. Claro, sobre todo si eran españoles. Claro, los curas españoles tenían un conocimiento de las poblaciones locales, tenían un conocimiento de las penurias por las que vivía la población. En fin, eran testigos privilegiados que Macías no podía soportar. Pero fíjate, con la Iglesia Católica como institución tardó tiempo en pelearse, porque la Iglesia Católica como institución también estuvo ciega ante las persecuciones que sufrían sus sacerdotes en Guinea Ecuatorial. Y la Iglesia Católica romana, digamos, tardó mucho en levantar la voz de lo que estaba pasando en Guinea. Luego lo hizo. Claro. Luego lo hizo, pero tardó bastante. Llevaban ya muchos sacerdotes muertos, muchos sacerdotes expulsados, muchos sacerdotes apaleados y perseguidos antes de que la Iglesia Católica como institución levantara la voz. Es una zona, además, en el que colindan los distintos poderes coloniales europeos en África, ¿no? Gabón francés, Camerún alemán hasta la Primera Guerra Mundial, el Congo muy cerca, belga, Nigeria, Gran Bretaña. También un poco favoreció, digamos, ¿cómo fue la relación con el resto de las potencias europeas y su trato a Guinea? Uno de los dramas de Guinea, también como consecuencia de Guinea, pero uno de los dramas de la época para España es que España estaba aislada. Entonces era una metrópoli aislada y los colonos españoles, digamos, los que sufrían el colonialismo español, lo sufrían al mismo tiempo. Era de una colonia aislada del resto del mundo, de una metrópoli que a su vez estaba aislada. España no tenía comunicación con Europa, ninguna comunicación con Europa. Por un lado le permitía tomar sus propias decisiones de cara a sus colonias, pero por otra parte hizo la vida de los guineanos también más difícil, y más difícil su comunicación con el resto de los países. A Guinea tardaron mucho en llegar los vientos descolonizadores. Claro. Es que la lengua que la rodea es el francés, ¿no? La lengua y la comunicación en general, los demás países nunca se han tomado muy en serio a Guinea. También por el tamaño, que es diminuta, ¿no? Por el tamaño y por pertenecer a un país que en sí mismo era insignificante en el mundo. España en años 60... Y que no era respetable, era una dictadura. España en los años 60 era un país que no contaba en lo más mínimo. Y que además era un país despreciado por el mundo entero. En una entrevista que cuento que le hace, la única entrevista que se sepa, un medio relevante que le hace a Macías, que se lo hace un periodista de la BBC,
el periodista de la BBC, hay un momento en el que comparte la idea de Macías de que España es un país donde se cometen todo tipo de atrocidades, Claro. ¿no? Entonces, era muy difícil simpatizar con Hay España, ¿no? 3 fuentes muy interesantes en el libro. Una es un personaje popular, un fontanero, dirían en España, Sí, un plomero, diríamos en México. un manitas. Un manitas. Un handyman. Exacto, que se casa además con una guineana y que te sirve también para conocer la vida barrio adentro en Guinea, ¿no? Sí. Este personaje, Sí. ¿cómo lo conociste? ¿Cuál es la historia? Bueno, hay muchos personajes. En Guinea, este personaje yo lo conocí originalmente, en realidad, cuando yo estuve en Guinea Ecuatorial. O sea, desde entonces. Desde entonces, exacto. Y responde a un modelo de españoles que se quedaron disfrazados de guineanos. Claro. Disfrazados, Con matrimonios mixtos. matrimonios mixtos. Y como decía entonces, como decían la comunidad española, africanizados. Claro. Eran españoles que se habían africanizado, vivían en barrios como este personaje, vivía en un barrio, digamos, negro, iban a restaurantes negros y tenía una vida negros y era conocido, pues, por sus principales amigos, era de la comunidad negra. Y de esos, pues... Pero eso es muy interesante porque te dio una perspectiva desde dentro. A mí me fue muy útil en su momento como fuente periodística, claro, para mis crónicas. Claro. Y hay otro que es quizá lo opuesto, que es la alta intelectualidad guineana, este narrador que tiene una historia de Guinea que es muy recomendable, ¿no? Sí, Donato Ndongo es realmente una autoridad intelectual, es un historiador muy respetado y premiado, muy vinculado a la Casa de África, aquí en España, y tuvo también cargos políticos, fue perseguido por Macías en sus primeros años, cuando Donato Ndongo era todavía un estudiante, y después tuvo algunos cargos en la primera etapa del régimen que sustituyó a Macías. Dirigió la Casa de Cultura española en Guinea, digamos un precedente de lo que sería el Instituto Cervantes, y ha mantenido vínculos, y sigue teniendo vínculos. Por supuesto, fue posteriormente exiliado, claro. Y en este momento pues apenas tiene comunicación. Hay otro personaje de Carambola, pero que aparece, que le toca firmar el acta de disolución, que es Fraga. ¿Por qué aparece Fraga en Guinea? Pues fíjate, porque lo cuenta en sus memorias. Lo cuenta en sus memorias, es una de las primeras apariciones importantes de Fraga. En el año 68 Fraga todavía era un joven ministro de Información. No era todavía la gran figura que hemos conocido después, pero ya se adivinaba en él que era uno de los jóvenes liberalizadores del franquismo, de los que venía a firmar la sentencia de muerte del franquismo. Ya se empezaba a adivinar. Y por un lado, esa dimensión suya, ese toque liberal, lo hizo una figura adecuada para presidir un acto como este, ¿no? Y por otro era la hostilidad de los que habían sido los dos grandes protagonistas de la independencia de Guinea, que era Carrero y Castilla, que eran los que realmente habían trabajado en la independencia de Guinea. Fraga estuvo bastante al margen de todo el proceso. Sí, fue como representante de protocolo. Fue representante, pero había estado bastante al margen. Pero estos dos... los dos habían fracasado. Claro. Los candidatos de los dos habían fracasado, los proyectos de los dos habían fracasado, y probablemente Franco no quiso que fueran. Claro. Porque quedaban manchados de un lado o de otro. Es imposible que en esa época ninguno de ellos tres tomara la decisión. Claro. Allí viajó el que Franco dijo que viajara. Lo que sorprende es la buena mirada de Fraga como viajero en los pasajes que citas de sus memorias. Muy interesante. Muy profundo y muy hasta poético por momentos. Hasta poético. Que se nota un hombre con una gran curiosidad para empezar. Eso es. Con una legítima curiosidad.
que es lo que y con realmente una ha sido. lamentación de la pérdida también, en cierto, Absolutamente. tardía Sí, pero cierta. absolutamente. ¿no? Obviamente respondiendo a clichés del momento, Claro. sobre el papel de la religión y sobre el papel de los buenos, los malos, y obviamente él no niega que mató a un elefante, Exacto. pero porque en esa época nadie se le ocurría negarlo. Claro. Bueno, era una forma de la cortesía, incluso diplomática, exacto, ¿no? Una forma de la cortesía, hoy, si hubiera escrito hoy esas memorias, hubiera ocultado Sin duda. ese pasaje. ¿No? Por último, ¿cómo resististe como escritor el horror de meterte en una cabeza y en una circunstancia como la de Macías? Porque estamos hablando de alguien que mató el 10% de su población, que exilió al 5%, que mató a sus allegados, que sumió en la miseria a su país, que inventó golpes de estados para hacer purgas sistemáticas, que tenía tortura y cárceles ominosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue para ti esa resistencia, las tripas, cómo se te movían? Pues mira, no me vas a creer, pero la actualidad, que es en lo que trabajo, ¿no? Es tan antipática que el hecho de trasladarme a un pasado horroroso, pero después de todo pasado, después de todo ya irremediable, ya sucedido, pues casi, no sé cómo decirlo, pero casi te diré que me sirvió como un alivio. Fue un refugio, aunque absolutamente. Claro. Fue casi como las horas que invertí, que fueron muchas, porque he estado casi 3 años buscando huecos, ratos de aquí y de allí. Las horas que dedicaba a la escritura, en fin, es verdad que me hacían sumergirme en momentos muy horrorosos. Algunas conversaciones que tuve y algunas lecturas me removieron más, ¿no? Pero la escritura en sí no fue especialmente dolorosa comparado con lo dolorosa que me resulta a veces en la actualidad, la verdad. Pues muchas gracias, Antonio, por visitarnos en Contrapuntos. Y a mis invitados siempre les hago una pregunta por fuera de la dinámica de la conversación, y es que recomienden un libro que las personas que te estén leyendo, escuchando o viendo no puedan pasar por la vida sin haberlo leído. ¿Cuál sería tu libro? A ver, aunque tú me has llamado muy amablemente escritor, y esto digo amablemente porque probablemente los entrenadores de fútbol lo que quieren es ser jugadores, y los periodistas quieren ser escritores. Esto es innegable, ¿no? Y cuando pueden lo intentan, con variado éxito, y probablemente el mío es escaso, ¿no? Déjame insistir que es un muy buen libro y muy interesante. Pero soy periodista y realmente de lo que he ejercido toda mi vida es como periodista. Entonces, si yo tengo que echar mano de un libro, tiene que ser un libro para recomendar a periodistas, y un libro que probablemente a mí me hizo periodista, que es un libro muy célebre, en su momento un bestseller, y durante muchos años lo fue, de Evelyn Waugh, que se llama Scoop. La edición que yo leí hace muchos años se llamaba todavía Scoop, con el título... Ahora en anagrama es Noticia Bomba, ¿no? En inglés, pero después ya en otras reediciones pasó a titularse Noticia Bomba. Los periodistas aún decimos Scoop. Refiriéndose a cuando tienes un scoop. Ah, no, sin duda, a una exclusiva única, ¿no? Exacto. Claro. Por eso yo quería recordar el nombre en inglés. Es una aventura de periodistas. No sé el valor literario que tiene, porque lo leí hace muchos años, pero creo que tiene valor literario. Pero sobre todo es una historia tan romántica de unos periodistas en África, precisamente, en África, que es imposible no contagiarse de la emoción que produce y de las ganas que da de ser periodista. Pues nos quedamos con Emily Waugh. Muchas gracias. Bueno, gracias. muchas gracias.